Información independiente. Opinión independiente. Fiscal Nacional. En este minuto, para que ustedes sepan, nuestros auditores, hay contactos entre el gobierno con los senadores ya definitivamente. No es oficial porque los senadores tampoco pueden decir públicamente por quién van a votar, porque si no los bloquean. Recuerden que actúan una especie de juez porque aprueban o rechazan una nominación presidencial, pero el gobierno está levantando información con cada uno de los comités, como se llaman. Las bancadas son los diputados, en el caso de los senadores son los comités. Se está buscando un nombre de consenso. El gobierno no tiene, y lo dijimos acá hace más de 2 semanas atrás, los que tienen buena memoria lo recordarán, que el gobierno, por no hacer el trabajo previo, lo que le queda ahora es la imposición desde el Senado de un nombre para que no se caiga, porque si el presidente toma la decisión de que sea alguno de la quina y no tiene el respaldo del Senado, se lo rechazan y todo vuelve a punto cero. Es decir, la Corte Suprema tiene que volver a llamar al concurso, se inscriben los candidatos, hacen su presentación frente a los Supremos y luego de ello se escoge una nueva quina. Para evitar eso, que podría ser visto como un bochorno, como ya le pasó a Michelle Bachelet el año 2015, que se le cayó la nominación que había hecho de Contralor General de la República, estaba Rajevich en ese entonces, que fue rechazado por el Congreso. Lo que se busca ahora es llegar a un consenso amplio de quién es o quién debería ser el próximo fiscal nacional. Marta Herrera, Ángel Valencia, Carlos Palma y José Morales. ¿Por qué? Porque Rodrigo Ríos salió técnicamente, él así lo señaló a través de un comunicado, de la ecuación. Pese a que formalmente no renunció, salió de la ecuación. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el tras bambalinas? A ver, lo que estamos viendo hoy día es que está lleno de lobistas actuando, articulando detrás de sus candidatos, y la estrategia no pasa, y esto es, yo creo que es un síntoma del país. La estrategia no pasa por destacar las cualidades de cada uno de los candidatos, sino por el contrario, de atacar a los adversarios, en desacreditarlos, en mostrar sus eventuales o supuestos trapos sucios. Vale decir, desacreditar a los adversarios para apuntalar al candidato que tienen. Y esto, están circulando mucha información. Distintos lobistas están enviando a los medios de comunicación también información respecto a los candidatos, no su candidato, sino, digamos, a las supuestas yayas, digamos, de los adversarios. El que puede ser más fuerte, no es contra todos, sino el que puede ser el más fuerte, que suena en su minuto. Pero y hay que bajarlo. Si tú haces un decálogo, yo creo que hay información circulando ya sobre los 5. Sí, incluso sobre Ríos, digamos. Entonces, ahora, esto es bien interesante porque yo creo que es una expresión de lo que está ocurriendo en nuestro país. En primer lugar, el fenómeno del lobby. Un lobby que tiene aristas políticas, pero que tiene aristas también de otro tipo. ¿En la prensa? En la prensa, evidentemente. Entonces, hay una especie de posicionamiento, pero esto es lo increíble, no a partir de las virtudes, sino de cómo tú llenas de basura al adversario. Es un fenómeno que se ha visto en la política. Digamos, los políticos más bien se posicionan a partir de declaraciones rimbombantes o aceradas, desde la crítica más que desde la construcción o desde la propuesta. Y uno podría preguntarse, por ejemplo, bueno, ¿quiénes están detrás de estas candidaturas? O mejor dicho, ¿quiénes están respaldando estas candidaturas? O volviendo a usar esa antiquísima expresión que en algún momento usó Andrés Alaman cuando se refirió a los poderes fácticos, uno podría decir, bueno, ya, lobby, dinero, agencias de publicidad, lobistas. Los poderes fácticos, si es que tuviesen candidatos, ¿quiénes serían los candidatos? Digo, los candidatos a los poderes fácticos, o de determinados poderes fácticos, porque hay poderes fácticos que son, ¿quién le da más garantía, por ejemplo, al mundo político? ¿Quién le está dando más garantía al mundo empresarial? ¿Quién le está dando más garantía al mundo, por ejemplo, de los gremios? Si uno tuviera que hacer o de la iglesia, o de las iglesias. Un ranking por la relación de medio, el number one en cuanto a relación y por qué es tan transversal es Ángel Valencia, que viene del mundo privado, no viene desde el interior del Ministerio Público, porque los otros 3 candidatos vienen desde el mismo Ministerio Público. Claro, pero por sus relaciones, compadre, el presidente del Senado, sí. Raúl Guzmán, que es el secretario del Senado, es reconocido de haberle comentado a varios de que Ángel Valencia es una buena carta. Ya, pero
Y por el otro lado también hay gente de la derecha que le gusta el senador Galilea, que le gusta Ángel Valencia. No lo dicen abiertamente, Ya, pero esto es un secreto a voz y ellos mismos se lo comentan a sus más cercanos. Uno podría decir también que si una de las críticas hacia el fiscal Abbott es que él prometió, algunos dicen, pero dio finalmente garantías, digamos, a la política. A ver, ¿quién es más cercano? ¿Quién sería la continuidad de Abbott? ¿Qué podemos decir sobre Abbott para que quede claro? No hay un documento, no hay nada que haya prometido. Son los hechos. Que se juntó con políticos son los hechos. Tuvo reuniones políticas. Previo a su nominación, previo a la nominación. Paso 2. ¿Qué pasó con las aristas y las causas que estaban relacionadas a la política? No pasó nada. Pero antes. Y lo que pasó fue poquitito. No, y antes incluso... Y ahí hay que meter también a Fernando Barraza, quien asumió por las mismas fechas la dirección del Servicio de Impuestos Internos, porque esto no fue solo Abbott. Sería injusto achacarle todo a él. Pero además hay otro caso. Hay una declaración de Abbott de la cual él, digamos, no es que se desdice, pero se arrepiente, es lo que ha dicho él, que él dijo que una de las misiones al llegar a la fiscalía era cerrar rápidamente las causas políticas. Bueno, y eso ocurre. Se puede interpretar de distintas formas, pero sí. Y bueno, ¿quién sería su continuidad? Bueno, Marta Herrera, pues. La misma que ahora le han puesto como unos seudónimos porque todo esto ha operado en contexto de comunicaciones como la faraona. Uno le pregunta a la gente de la fiscalía, oye, ¿es verdad que a Marta Herrera le dicen la faraona? Y nadie tenía idea, no sé si entre el grupo de amigos. Lo inventaron. Claro, pero es comunicacionalmente atractivo que le digan la faraona. Quien no ha tenido un rol... ¿Eso es atractivo para quienes están a favor de ella o en contra de ella? ¿Se puso a favor y en contra ese apodo, no? Porque yo creo que ahí hay una estrategia de Marta Herrera de, en cierta forma, tocar sensibilidades como la ministra Orellana, ministra de la Mujer, la ministra Ríos, que es la ministra de Justicia, por A o por B también podría ser la ministra Secpres, Ana María Uriarte, también la ministra... o sea, las ministras que el presidente de la República escucha. Son estrategias, porque yo creo que la definición del fiscal nacional es bastante compleja como está actualmente. Porque si nos vamos atrás, estamos hablando de lo que pasa ahora, si nos vamos atrás, ¿le parece a usted, miren, meditemos esto, ¿le parece lógico que los 20 ministros de la Suprema, para escoger al fiscal nacional, por 8 años, los escuchen 10 minutos? ¿Es responsable que los Supremos tomen una decisión escuchando a una persona solo 10 minutos y no poder hacerle preguntas? Poder, por último, como una especie de disertación, como cuando estábamos en el colegio y que el profesor le diga, mire, pero usted me está diciendo cifras de esto. ¿Por qué? ¿Cuál es su conclusión? ¿Es tan malo los equipos del Ministerio Público? Porque acá escuchamos a Marta Herrera, por ejemplo, al mismo José Morales. Bueno, ellos forman parte, al igual que Carlos Palma, forman parte de la institución. Y uno podría decirle a Marta Herrera, a ver, pero Marta, ¿qué pasa si usted era uno de los brazos de Jorge Abbott? No, pero Néstor, lo que yo quiero decir que... Sí, pero es que en la concepción, Nivaldo, yo creo que aquí está todo. Aquí es una suma. Es una sumatoria de una consecuencia, que es lo que estamos hablando ahora. O sea, por eso yo insisto ver esto también como un síntoma. Para decir, hoy día las postulaciones a cargos públicos, o por lo menos lo que estamos viendo en la Fiscalía Nacional, se está apoyando más bien en el descrédito de los rivales que en los méritos propios. Y probablemente méritos tienen todos, algunos más, otros menos, y trapo al sol se les podrá sacar a todos, más o menos. El tema es que la lógica, yo lo que quiero poner el énfasis en esta lógica, y esta lógica es el todo vale. Atención con esto. Uno tiene la sensación de que en esta elección todo vale mientras... Y el todo vale, digamos, tú puedes desacreditar, mejor dicho, tirar basura, ¿no es cierto? Emporcar, digamos, a tus adversarios porque todo vale. ¿Sabes cuál es el problema? Que el fiscal nacional, justamente su tarea, es combatir a aquellos que creen que todo vale, que es lícito el todo vale. Vale decir, el crimen organizado considera que todo vale. Todo es válido. En la lógica de su industria. Entonces, tal vez puede que yo esté haciendo, digamos, una especie de relación un poco forzada, pero yo creo que no. Cuando tú te encuentras que en este ámbito también uno mira expresiones del todo vale y esa persona va a tener que combatir a los que están con el todo vale, yo, bueno, a mí lo que me preocupa de esto, ¿sabes lo que es o no? ¿Qué cosa? La corrupción. Bueno. Lo quiero decir con todas sus letras. ¿En qué sentido la corrupción?
Y cuando todo vale, también vale la corrupción. ¿Por qué no? Y cuando yo digo corrupción, la corrupción no es simplemente la entrega de un soborno. La corrupción también se usa o se ejerce de otras maneras. Cómo se te despejan los caminos para adelante. Puestos de trabajo. Etcétera. Garantizar ciertas seguridades. Entonces, a mí me preocupa que en esta elección de los fiscales, mira, yo soy un lego en esta materia, me imagino que los 5 tendrán algunos méritos, evidentemente, por algo están ahí, pero la lógica en la cual se está eligiendo, o mejor dicho, cómo está actuando el lobby, yo la encuentro muy peligrosa, porque abre las puertas para muchas cosas más, porque hoy día efectivamente tirar eventualmente infundios de un candidato. O ningunear, como lo han hecho con el fiscal de Aysén Palma, que por ser un fiscal regional, de una comunita, pero como que la tratan. Han ninguneado a todos. Sí, pero permitámoslo la lógica. A todos lo están ninguneando de alguna manera. Pero después del ninguneo puede haber otra cosa. Se puede llegar a niveles más altos, digamos, en el todo vale. Y por eso yo encuentro que esto es muy sintomático de lo que ocurre en el país. O sea, una pérdida de un cierto sentido cívico en una elección de un cargo muy cívico. Totalmente. O sea, el fiscal nacional. Y es clave dentro de la estructura de la persecución penal, que es la justicia finalmente. No vamos a ser puritanos, ¿no es cierto? Pero uno espera que de determinados funcionarios públicos efectivamente haya una pureza mayor por el cargo que tiene, por lo que tiene que transmitir justamente para combatir, en este caso, la delincuencia. O sea, mira, siempre se habla que ¿cómo se combate la corrupción? Bueno, con funcionarios públicos probos, sí, que lo sean, que lo demuestren, pero que además que lo proyecten. La mafia italiana, los jueces Borsalino y Falcone, asesinados finalmente. ¿Cuál era el gran, aparte de grandes investigadores? Que ellos eran intachables. O sea, nadie podía hablar contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos efectivamente eran unos jueces probos, que estaban dedicados, que no se enriquecieron, que no hicieron contactos para otros. ¿Te fijas o no? Entonces, cuando tú llegas a una elección muy solitaria. Sí, pero cuando tú llegas a una elección donde está metido hasta se meten lobistas por acá y esos lobistas hablan contra los otros, tú dices, ¿qué espacio de libertad para tener esa probidad, esa figura intachable van a tener estos candidatos, cualquiera que sea de ellos elegido? Si es elegido en un escenario o en un ejercicio tan lleno de basura, salga que salga, ¿no va a terminar salpicado a la basura? Es que lo que pasa es que después que son fiscales nacionales, en este caso, la basura se mete debajo de la alfombra y ahí se administra esa basura. Sí, bueno, lo hemos visto. Mira, ¿no? Debajo de la alfombra, pero puede llegar alguien a pedir una cita y a puerta cerrada levantarle la basura y decirle, ahí está la basura, tenga cuidado. No, pues, yo le quiero cobrar, digamos, el servicio de limpieza. Por eso. O no sé limpieza, pero cobrarle porque los tachos que están ahí no salga tanto olor. Sí. Y eso es lo peligroso de esto. Porque es increíble que se manosee de esta forma, lo digo en un sentido muy vulgar, algo que es tan importante. Es un fiscal nacional, es un puesto que dura 8 años. Que va a estar en un periodo, algunos dicen bisagra respecto a la lucha. Más importante probablemente. Y algunos dicen que va a estar en un momento bisagra, o sea, relevante respecto a cómo el Estado de Chile, no el gobierno, el Estado de Chile enfrenta al crimen organizado, por ejemplo. Y cómo aporta ese fiscal nacional también al debate, porque yo creo que el próximo fiscal nacional no es un señor que estaba en Olmué y de allá se conectaba a algunas reuniones, venía tarde mal y nunca, no es eso. Lo que se necesita es un fiscal operativo, 1000% operativo, que le ponga un nivel de presión a la estructura, pero que también no que diga que está todo bien, sino que identifique lo que hay que cambiar dentro de esa estructura del Ministerio Público. Porque es una realidad que hay muchos fiscales que le faltan manos para investigar. Eso también lo sabemos. O sea, que no está todo malo. Hay abogados que son abogados asistentes, los que trabajan en el Ministerio Público saben perfectamente a lo que me refiero, que terminan actuando como fiscales, recibiendo sueldo de abogado asistente, porque al fiscal no le dan... Mire, Talcahuano, hace una semana atrás tenía buena parte de sus funcionarios con licencia médica. Muchos de ellos por estrés. O sea, tuvieron que sacar abogados de otras partes para nutrir esa fiscalía. Todos sabemos que la región del Biobío tiene un problema en su estructura con el Ministerio Público allí. El caso Tomasito es el mejor ejemplo. Pero bueno,
Aquí tiene que ser un fiscal nacional que no tenga temor de levantar la voz, que pueda pedir, dicen que en pedir no hay engaño, pero que lo diga. ¿Qué es lo que hay que mejorar de la estructura? ¿Cómo se fortalece el Ministerio Público? Que no lleguen las cartitas, que si roban celulares afuera de un lugar, que no sea el 1 a 1, sino que se tome porque evidentemente detrás hay una organización, algo está pasando. Y estamos en un minuto que es, como tú dices, bisagra, donde los homicidios aumentan, la violencia ha aumentado. Donde los propios policías, a ver, y ustedes también, a nuestros auditores, se dan cuenta de que hay un incremento de los hechos, no de la cantidad, de la violencia en el actuar del crimen organizado, la proliferación de las armas y también de lugares controlados por el crimen organizado. La policía además lo dice, y esos reportes están en manos de las autoridades. Bueno, pero ya, algo pasa. Yo no sé si este es un fenómeno mundial, en una de esas, pero estas triquiñuelas, digamos, para elecciones, para postular a cargo, donde finalmente los méritos pasan a estar en segundo o tercer plano, es un síntoma muy preocupante. Bueno, lo vimos en las elecciones también, o sea, la cantidad de ataques, porque la pregunta es, ¿alguien se acuerda o se enteró de los programas? ¿De los fiscales? No, de las últimas elecciones. De las últimas elecciones. ¿Cuándo estamos en el plazo, no? De la designación del candidato para fiscal nacional del gobierno. Tiene que proponer el presidente, tiene hasta el 21-22, el lunes 22 tiene plazo para la propuesta al Senado, pero todo indica que esto podría adelantarse debido a las conversaciones que hay en este minuto por parte del gobierno. Partieron recién en las últimas horas, para algunos esto debió haber comenzado hace una semana que se designó la quina por parte de la Corte Suprema. Tal vez debió haber sido un poquito más rápido para evitar llegar a este nivel de guerra fría, como dijo hoy la Corte Suprema, que llama a terminar con esta especie. Sí, la pregunta es que yo no sé si es guerra, yo me atrevería a decir que una guerrilla de. Sí, la pregunta es qué responsabilidad tiene la propia Corte Suprema. Yo creo que mucha, porque ellos debieron haber dado un ejemplo, haber hecho algo distinto, pero además mucho más estructurado, con más plazos, más tiempo. Pero esto es una Corte Suprema que ha reconocido que hay lobistas. No sé. Que hay lobistas judiciales, que hay personajes, digamos, que circulan en los pasillos para hablar con los jueces de fallos. No hablar ni de política, ni de fútbol. No. Hablar de las causas que están tramitando, para influir en ellos. Todos van a decir, oye, no, pero nosotros somos probos, nadie influye en nosotros. Sí, pero los dejan entrar a la oficina sabiendo quiénes son y a qué se dedican. Se abren las puertas. No hay ningún ministro, para que ustedes sepan, no hay ningún ministro que uno le pregunte sobre X o X, famoso Pingüino y otros que son nombres que están, de hecho hasta han salido dando declaraciones y en entrevistas, todos los conocen. No, y todos dicen, sí sé quién es, pero no, yo hace rato que no lo veo. Pero por ahí dan vuelta.